Estamos en el Hospital Aurelio Crespo, estuvimos conversando con uno de los médicos terapistas de nuestra región, de nuestra zona, con muchos años de trayectoria, de experiencia y que todos ustedes conocen, el doctor Horacio Gudiño. Él nos comentó acerca de varios temas, pero todos relacionados con el COVID. La sala crítica o la cama crítica, cómo se intuba un paciente, las consecuencias de esta enfermedad y también si son reconocidos o respetados los médicos, ¿no? O el personal de salud, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, médicos, que creo que es algo que nos está faltando a todos los argentinos, ¿no? Y bueno, esta es la charla con él. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Lidia, ¿qué tal? Bueno, nos vemos después de mucho tiempo porque como médico terapista del hospital, también del Sanatorio María Isabel, sé que estuviste con COVID, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que gracias a Dios tenés las dos vacunas, entonces fue, digamos, el transcurso de mi enfermedad fue caracterizada como leve. Tuviste las dos vacunas. El tener las dos vacunas es importante que la gente sepa que puede contraer la enfermedad, pero con menor gravedad, ¿no? Sí, el tener las dos vacunas no evita el contagio, uno puede contagiarse, pero las estadísticas dicen que la relación que hay entre la gente vacunada y la no vacunada en relación con la gravedad de su cuadro es totalmente significativa. En esta situación, ¿no?, en la que estamos tan difícil, Córdoba especialmente es la segunda provincia en una situación bastante comprometida por los casos. ¿Cómo está aquí el tema de la terapia, ¿no? ¿Y qué significa sala crítica o cama crítica? Este tema que está tan en boga, nosotros hasta hace muy poco tiempo teníamos únicamente las camas críticas de la clínica que ofrecían cuidados críticos y asistencia respiratoria mecánica, junto con el resto de las, digamos así, de los servicios anexos, que soluciona mucho los problemas de la terapia intensiva, porque tener un resonador, un tomógrafo, diálisis, hemodinamia dentro de la misma institución, hace que la complejidad del paciente que se maneja puede ser mucho mejor, ¿cierto? Puede ser mejor tratada. El hospital se vio en la necesidad de abrir 4 camas críticas con todas las innovaciones y todo lo último en asistencia al paciente crítico desde la semana pasada. Esas camas en el hospital están prestando asistencia respiratoria mecánica y una nueva modalidad de apoyo que es previa a la intubación, que es el CAF, cánula de alto flujo de oxígeno, en donde se administra un altísimo flujo de oxígeno a los pacientes que también viene calefaccionado y que en teoría retarda mucho o evita la intubación y la asistencia respiratoria de estos pacientes. Sabemos que estas terapias estuvieron ocupadas o están ocupadas en este momento, ¿verdad? Sí. La clínica ha tenido que reducir la oferta de camas de terapia COVID por el aumento de casos de no COVID, digamos, Claro. críticos no COVID. La clínica está recibiendo pacientes de Capilla del Monte, está recibiendo pacientes de la Cumbre y de todo lo que es nuestra área de influencia, tanto de PAMI como de APROS. Entonces la casuística esa y las cirugías de urgencia no se han detenido. La patología sigue siendo la misma patología estacional que tenemos siempre, entonces hemos podido solamente separar 3 camas de terapia intensiva para el área COVID. Esas camas, desde que empezaron a funcionar hace aproximadamente un mes, están ocupadas siempre al 100%. Paciente que sale de allí, que puede ir después de 21 días al internado no COVID, a la hora se vuelve a ocupar, lamentablemente. Y en el hospital, las 4 camas COVID de terapia intensiva que empezaron a funcionar la semana pasada están llenas. La edad promedio de quienes se enferman ahora coincide con la media nacional, aquí también en Cruz del Eje. Sí, somos un fiel reflejo de lo que está pasando en todo el país. Por un lado, hay 2 factores que están influenciando esto, que aparentemente tendrían que ver con las cepas que están circulando. Uno es el aumento de la virulencia, la capacidad de infectar que tiene una persona infectada a otra que no está infectada, es mucho mayor. La distancia, digamos, de 2 metros que se preconizaba hasta hace un tiempo entre persona y persona como distancia social, para quedar fuera de rango, digamos así, se ha cortado 1,5 metros. La carga genética del virus ha cambiado, por lo tanto, las personas que pueden tener cierto grado de inmunidad, que podían tener cierto grado de inmunidad, ya no la tienen.
Y el otro efecto es el efecto vacunación. Como se priorizó para vacunar a la gente mayor, al adulto mayor y a los que estaban en edades sexagenarios o septuagenarios con patología, son los menos ahora. Las terapias intensivas, por lo menos las de Cruz del Eje, el grupo etario de pacientes que tienen están rondando entre los 40 y los 65 años, promedio de ingresos. ¿Se avisa, la intubación se hace sin anestesia? ¿Cómo es eso? Por lo general, vamos a referirnos a este tipo de pacientes, ¿no? Tiene la característica de desbarrancarse clínicamente muy rápido. Pacientes que por la mañana han sido valorados y estaban con evidencias, infección respiratoria, insuficiencia respiratoria moderada, con valores de gases en sangre, de saturación aceptables, que desayunan, que hablan con vos, que están conscientes, a las 3, 4 horas ya no son los mismos pacientes, algunas veces. Eso nos lleva inmediatamente a entrar en una circunstancia de emergencia, y cuando entramos en emergencia, mientras el paciente tenga la suficiente lucidez como para poder explicarle el procedimiento o pedirle o hacer la salvedad de que hable con la familia, hacer una videollamada, una llamada para que se despida, se puede hacer, pero son los menos de los casos, porque estos pacientes se deterioran tan rápido y entran en emergencia que prácticamente no hay mucha posibilidad de tomarse tiempo para prepararlos. Normalmente lo que hacemos es inducirlos en una anestesia general como cuando a uno lo van a operar, y una vez que tenemos inducida esa anestesia se procede a la intubación, se coloca un tubo dentro de la tráquea, de la garganta y de la tráquea, y se lo conecta al respirador con una serie de patrones de ventilación que son específicos para esta patología. No es lo mismo colocar en el respirador a un paciente con una patología cardíaca, séptico de alguna otra etiología, que un paciente COVID. Un paciente COVID es un paciente muy difícil de ventilar, sus pulmones tienen la característica de ponerse muy rígidos, muy duros, entonces las presiones y los volúmenes con que ventilamos por lo general son mucho más altos de lo que lo hacemos con el paciente común. Eso hace que este sea un paciente muy lábil, muy difícil de manejar, que requiere muchísima observación y muchísimo dinamismo por parte del equipo tratante para ir modificando las variables, porque es una patología completamente cambiante y dinámica a lo largo de horas, entonces hay que ir modificando esos parámetros. En tu experiencia como médico terapista, ¿alguna vez te ha tocado vivir esta situación como la que estamos pasando en este momento? No, nunca. Lo más parecido fueron las epidemias de gripe A, 2011 y 2013, fueron 2 años en donde sí tuvimos las terapias llenas, las terapias con mucha gente ventilada, los resultados fueron parecidos a los de ahora, pulmones que se deterioraban muy rápido, gente joven, gente que conserva las mismas características de aquella pandemia, que es gente obesa, gente hipertensa, gente diabética y con padecimientos cardíacos previos. Pero en aquella oportunidad para nada se asemeja a esto. Ni la complejidad de la patología que produce, ni las consecuencias a largo plazo son iguales. Esto es completamente distinto, es una patología completamente agresiva y artera, que cuando uno cree que tiene dominado una cierta serie de parámetros del paciente, te ataca por otro lado. Hemos visto en la internación, muchísimo paciente con tromboembolismo pulmonar, que es una movilización de coágulos de algún lugar que ha guardado en esos 10 días de terapia intensiva, que se disparan hacia el pulmón y lo obstruyen, y es un cuadro imposible de tratar. Hemos visto pacientes con infartos durante la convalecencia de un COVID o el comienzo de un COVID. Hemos visto pacientes con accidentes cerebrovasculares que han sido diagnosticados por COVID después de haber sufrido el accidente cerebrovascular, porque esta patología predispone a la coagulación de la sangre dentro de los vasos, y las personas que tienen especial predisposición porque tienen enfermedad aterosclerótica o porque tienen alguna patología asociada, esas personas pueden debutar hasta inclusive con estos cuadros, infarto, embolismo o ACV, y después descubrimos que la causa de eso era el COVID. Yo lo que quiero dejar muy claro es que, somos pocos los que hacemos terapia en Cruz del Eje.
La verdad son todos médicos que nos hemos ido formando con el tiempo. Yo personalmente tengo 35 años en esto. La gente que me acompaña es toda gente de acá del pueblo y algunos que vienen de afuera, gente que se ha dedicado muchísimo a esto. Todos hemos sido formados en el Hospital Nacional de Clínicas. Ahí hemos hecho nuestro curso superior de terapia intensiva, curso de 3 años. La mayoría de ellos han estado algunos en terapias grandes, en hospitales un poco más grandes. Estamos para esto, sabemos cómo es el desafío, lo conocemos, ya hemos tenido tiempo de hablarlo, de meditarlo, y nos llegó el tiempo de actuar y estamos actuando. Pero no quiero dejar de destacar y de resaltar la parte más importante de la terapia intensiva, que es el equipo. No es uno. El esfuerzo y el trabajo que están haciendo los enfermeros y enfermeras, kinesiólogos y kinesiólogas, técnicos de laboratorio bioquímicos, técnicos y productores de bioimágenes, es titánico. El esfuerzo que está haciendo la gente de la limpieza, sobre todo, que corre un riesgo infinito. Por supuesto que están todos entrenados, están preparados anímicamente, físicamente, intelectualmente. Estamos todos preparados para esto. Pero el miedo nunca se te va. La angustia nunca se te va, del miedo de transmitir la enfermedad a nuestros familiares, y sobre todo el cansancio. El trabajo de un fisioterapeuta que tiene que ver 15, 20 pacientes y hacerlos trabajar a todos y ponerlos en prono, ajustarlos, evaluar la saturación y el resultado pre-ejercicios kinesioterápicos y post, para volcarlo en un informe, para que el médico sepa del progreso de ese paciente. Toda una cofradía de gente, que estamos muy hermanados todos, porque luchamos todos hacia el mismo lugar, ¿no es cierto? Pero sí nos duelen las agresiones, nos duele el maltrato. Nos duele el maltrato que sentimos acá a unos metros, hace unos días, de gente que porque no quiere hacer la cola para testearse, te humilla, te denigra a vos, al enfermero, a quien esté, mete por delante que es amigo de tal o cual político o personaje de la ciudad, de Córdoba, del departamento, exige resultados que nosotros no le podemos dar, porque los resultados, muchas veces, el 90% de estos pacientes que vienen muy complicados y que son los que están internados ahora, vienen con una evolución de a veces más de 10 días, en donde ya casi ninguna de las terapéuticas que nosotros podemos usar tiene mucho efecto. Lo único que podemos hacer es correr la enfermedad desde atrás. Y la mayoría de esos casos, lamentablemente tengo que decirlo, son gente que sabían que tenía la enfermedad, son gente que se quedaron en sus casas o porque sus hijos no querían dar la alarma y no querían quedarse confinados, o porque subestimaron la enfermedad, alguien subestimó la enfermedad, o porque a lo mejor por ahí no tuvieron atención médica, no lo sé, pero los casos puntuales donde nos ha tocado actuar de muchos días es gente que viene desde muy lejos también, que no ha tenido acceso a ninguna forma de control, muy evolucionados, y bueno, lo que podemos hacer es poco. Nosotros hemos recibido hasta amenazas de muerte de gente que está internada en una institución, y porque uno no puede estar permanentemente al lado de ellos porque hay otros pacientes para atender, le escribe por el celular al familiar de que no lo están atendiendo, de que le falta el aire, que se va a morir. Y bueno, imagínense cómo se pone ese familiar. Lo que es muy triste muchas veces es que solamente el médico reciba la gratitud de la gente. Y si supieran que el médico es solo una parte de un todo que constituye todo este grupo de gente que te digo, pero hay una persona, hay un héroe en esta historia, que son los enfermeros. En esta patología puntualmente, lo que hace el enfermero y lo que hace el fisioterapeuta no es indescriptible, es indescriptible. Lo que hace un enfermero para que estos pacientes tengan confort, estén mejor y puedan superarlo, bueno, los mismos enfermos se lo van a contar. Lo que sí, no esperamos gratitud, pero sí esperamos respeto. Solamente el que está ahí y el que lo sufre sabe lo que esa gente hace por el paciente. Por amor, con sueldos magros, con familias por detrás, teniendo que llegar a la casa a cocinar, a lavar, a planchar. Entran todos los días a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche,
y a las 2 de la tarde con una sonrisa, una presencia y unas ganas de trabajar que contagian. A mí que tengo 30 años, me contagian esas chicas de 22, 23 años. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. Gracias a ustedes, bueno, a su disposición. Chao.